Bastante pálida y deformada es la figura de Colón luego de 500 años. Unos lo tildan de visionario navegante que no solo inició la unidad económica y cultural dentro del mundo bajo el sistema occidental, sino que se encargó de llevar una civilización completamente diferente a América. Sin embargo, por el otro lado hay quienes lo tachan del perfecto villano, aquel que en sus carabelas no solamente llevó las pestes que diezmaron a nuestra población en América, sino también la herencia de una cultura europea ya decadente, llevando inherentemente la corrupción, el esclavismo y el despojo. Cualquiera que viera las culturas del siglo XV en el viejo continente hubiera supuesto que los chinos o los árabes hubieran descubierto este nuevo continente en lugar de los europeos. Los chinos, por su parte, aportaban esos productos tan codiciados en Europa como la seda, el papel y la pólvora. Los árabes servían de intermediarios entre estos y los europeos a fin de transportar estos productos, además de las tan ansiadas y codiciadas especias, aportando también instrumentos para la navegación como lo fueron la brújula y el astrolabio, además de las tan famosas cartas con las cuales ellos podían deambular por estos mares. Entre estas especias se encontraban el clavo, el azúcar, la canela y otros productos que, como el papel y la seda, constituían un verdadero privilegio para todos aquellos que gustaban de este comercio. Hablar de Colón y de la odisea de su descubrimiento desde el verdadero inicio significa remontarnos unos 180 años antes de su supuesto nacimiento. La familia Polo, Marco, su padre y su tío, partieron en 1273 desde Venecia con el fin de encontrar el lejano oriente. Así Marco Polo pasa 20 años de su vida entre las cortes del Kublai Khan, fundador de la dinastía Yuan en la China. Durante ese tiempo logró viajar por ese país, abarcando incluso al archipiélago malayo. Marco Polo regresa a Venecia en 1293 y en su libro Descripción del Mundo hablaba de las rutas comerciales entre los chinos y los árabes de productos tales como la seda y la porcelana. En ese escrito también señala la forma de vida que se llevaba a cabo en aquellas tierras y relató que aunque él no estuvo ahí, había una isla llamada Zimpango, Japón, cruzando unos 2.700 kilómetros de un enorme mar llamado la Mar Océano, en la cual habrían palacios de oro sólido. Esto, escuchado lógicamente de testigos fidedignos. Lógicamente, la fascinación europea por los chinos fue casi instantánea, así como su ignorancia por comprenderla. Cristóbal Colón nació presumiblemente en Génova, Italia, en 1451, hijo de Domenico del mismo apellido. Sus hermanos fueron Bianchinetta, Bartolomé y Giacomo, quien cambiara años más tarde al nombre castellano de Diego. El mundo en el que vivió su juventud estaba lleno de superstición y oscurantismo, entre los que se creían que el océano Índico estaba cerrado por el sur, por lo cual no existía modo alguno de evadir a los árabes como intermediarios de los productos de las Indias, como se conocía a ese país, a la China y el entonces supuesto Zimpango o Japón. Además se creía que el océano Atlántico, conocido entonces como el océano verde de la oscuridad, estaba plagado de monstruos marinos y que los hombres se volverían negros al tocar el ecuador debido al quemante sol. Para 1476, Cristóbal Colón radicaba ya en Portugal, país eminentemente navegante y explorador. Entonces vivía de crear y copiar mapas geográficos. Fue entonces que descubrió el libro de Marco Polo y en él hizo algunas anotaciones al margen tratando de adquirir ideas. 3 años más tarde casó con una noble portuguesa de apellido Perestrelo. Entre 1482 y 1484, Cristóbal Colón se hace nuevamente a la mar. A fin de adquirir un poco más de conocimiento como explorador y navegante, se alista en las expediciones portuguesas al África. Es en 1484, sin duda alguna, influido por las conexiones que tenía la familia de su mujer, Colón logra una entrevista con el rey Juan II de Portugal. En esta entrevista, Colón le expresa su deseo de participar, de hecho, en el plan del cosmógrafo y geógrafo italiano Toscanelli, en el cual él suponía que el océano verde de la oscuridad no era otra que la mar de la China, la Mar Océano. Colón está dispuesto a partir hacia el oeste de Portugal, rodeando el pequeño mar que separa al continente europeo del asiático y así alcanzar el oriente navegando hacia a través del poniente.
Pero el codicioso rey estaba más preocupado, tratando de sacar dinero y ventaja de la venta de esclavos procedentes del África, que por probar una teoría más acerca del mundo. Así que turnó el proyecto de Colón ante una junta de científicos, misma que en 1485 derogó el plan por tildarlo de errado en sus cálculos, lo cual era cierto, ya que don Cristóbal Colón tenía una concepción completamente errónea de las dimensiones reales de la Tierra, considerándola un tercio más pequeño de lo que realmente es. Esto sin contar con el contratiempo de un continente perfectamente constituido entre Europa y Asia. La España a la cual llegaba Cristóbal Colón se encontraba invadida por los árabes desde hacía 700 años. Los reinos cristianos de esta península ibérica se encontraban recientemente unidos debido al matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, y estos llevaban una guerra interna a fin de expulsar a los invasores que aún dominaban la parte sur de la península, el reino de Granada. Así Colón llega al puerto de Palos y se dirige directamente a un pequeño convento que aún subsiste hasta nuestros días, la Rábida. Este convento franciscano acogió a Colón a través de esta puerta que aparece a mis espaldas, y no solamente a él, sino a su pequeño hijo Diego. Los sacerdotes toman a Diego como pupilo, y el custodio de este lugar, Fray Antonio de Marchena, se muestra particularmente interesado en los planes de Colón. Fray Antonio de Marchena introduce a Colón con el duque de Medina Sidonia, quien es un rico andaluz, y él pretende por primera vez financiar el proyecto del futuro descubridor. Sin embargo, por la importancia de la empresa, tiene que pedir por escrito la anuencia de la corona española. Los reyes se niegan a darla. Para 1486, Cristóbal Colón se entrevista con los reyes católicos que ahora se encontraban asentados en Córdoba. Ahí les explica su proyecto acerca de un océano pequeño en comparación con una Asia grande, lo cual hacía un estrecho perfectamente salvable para los europeos a fin de llegar a la China y conseguir directamente las especias sin tener que utilizar los servicios intermediarios de los árabes, y así poder llegar directamente con los productores que eran los chinos. Los reyes católicos no rechazan la idea, sino que la turnan a una comisión en la cual estaría encabezándola el confesor de la reina, Fray Fernando de Talavera. Esta comisión fue conocida precisamente con ese nombre, la Comisión Talavera. Al año siguiente, estando ahora instalados en Salamanca y desde la universidad, esta Comisión Talavera da su fallo negativo, lamentablemente para Colón, aduciendo que los cálculos que tiene el navegante son bastante erróneos acerca de la Tierra, lo cual era cierto. El concepto de que Cristóbal Colón debatía sus ideas ante un grupo de eruditos que afirmaban que la Tierra era plana es completamente errónea. Muy probablemente surgió a raíz de uno de los tantos relatos hechos en el siglo XIX, cuyo autor fue Irving Washington. Lo cierto es que la razón principal para el veto de esta empresa lo correspondían las cifras que daba Colón de las dimensiones de la Tierra. Los eruditos decían que eran erróneos, lo cual era cierto. Pero también afirmaban, detrás de esta base científica, que el postulado de San Agustín especificaba que ninguno de los descendientes de Adán podía haber poblado la Tierra a un nivel tan lejano, y que detrás del agua que había rodeando Europa no había nada más. Sin embargo, Colón, tratando de defender sus puntos, especificaba que sus cálculos de la Tierra no eran más pequeños, sino que eran los correctos de las dimensiones reales. En cuanto a las bases religiosas, él mismo hacía acopio de sus nociones teológicas acerca del Viejo Testamento para tratar de ayudarse un poco a llevar esta empresa de Indias. Sin embargo, todo fue inútil. Para 1488 los portugueses logran rodear a África a través del Cabo de Buena Esperanza. Con esto se echaba por tierra la idea de que el Océano Índico se encontrara totalmente cerrado por tierra sin ningún acceso marítimo, y además que al cruzar el Ecuador las aguas no iban a hervir, quemando y calcinando a cualquiera. Esto significó un gran progreso y un avance dentro de la exploración del siglo XV, lo cual hizo que el rey Juan II de Portugal escribiera nuevamente a Colón a fin de llamarlo a Lisboa para revalorar el caso de la expedición a Indias. Entre 1489 y 1491, Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, ofrece el mismo proyecto a los reyes de Inglaterra, Enrique VIII, y de esta Francia, Jorge VIII, pero ambos rechazan el mismo. El otoño de ese 1491 sorprende a Cristóbal en la Rábida.
con intención de regresar a Portugal. El rector del convento, Fray Juan Pérez, lo hace desistir de este propósito y escribe nuevamente a Isabel de Castilla para que retome el plan. Isabel contesta diciendo que Colón debe presentarse de inmediato en el campamento militar de Santa Fe, a las afueras de la ciudad de Granada, donde se libra a cabo la última de las batallas de Reconquista. El último virrey árabe en estas tierras, Abu Abdalam Boabdil, entregaba las llaves de la fortaleza de los invasores en estas tierras de Granada. Con eso, toda la península ibérica volvía a ser cristiana. Colón y otros tantos españoles que se encontraban en el vecino campamento militar de Santa Fe reocupaban esta ciudad después de más de 780 años de invasión árabe. Sin embargo, la corona española ahora tenía ya un peso menos y podía volver a tomar el proyecto de Colón de una forma más seria. La comisión en Santa Fe dio nuevamente la negativa a Colón. En esta ocasión ya no debido a los cálculos cerrados que Colón mostraba, sino a las pretensiones desmesuradas que él mismo pretendía de la corona española en caso de que esto fuera un éxito. Con esta negativa, Colón sale con rumbo a Córdoba y uno de los miembros de la corte, uno de los distinguidos miembros de la corte, don Luis de Santángel, quien era judío converso, logra convencer a Isabel que cambie de opinión. Santángel le dice a la reina: señora mía, los títulos que pretende Colón se los ganaría en caso de que esta empresa también llegara a su triunfo, y podrían ser heredados y todo eso siempre y cuando las posesiones españolas pudieran obtener riqueza de aquellas tierras. Y debido al 10% que pretendía Colón sobre comisión, pues realmente la inversión inicial que Santángel estaba dispuesto a dar, pues representaría un pago mínimo en adelantado. Luego de convencer al rey Fernando el Católico, un alguacil salió en busca de Cristóbal Colón, quien es encontrado en Puente de Pinos. Colón regresa con la noticia de que los monarcas españoles habían cambiado de parecer. Santángel se comprometió con la corona española a sí mismo a pagar el 1.150.000 maravedíes que aproximadamente la empresa costaría. La corona le pagaría de regreso en unos meses más. La leyenda de Isabel la Católica empeñando sus joyas no es más que eso, una leyenda. Colón regresa, se enfrenta con los reyes españoles y con Isabel firma el tratado que se conoce como las Capitulaciones de Santa Fe. Este documento consta de 5 párrafos y en él se asentaban las perspectivas personales que Colón buscaba de esta empresa. Cristóbal Colón sale de Granada el 12 de mayo y llega aquí, a esta plaza del Puerto de Palos, antes del día 23, porque es leída públicamente la carta donde Isabel la Católica decretaba que este pueblo debía dotar de los 3 navíos que requería Colón a fin de hacer el descubrimiento. Esto como una forma de castigar su conducta pasada. De esta forma y de una plumada se ahorraba la corona española hasta la construcción de los 3 navíos. La Niña y la Pinta se construyeron nuevas. La Santa María fue una adaptación de un viejo navío propiedad de Juan de la Cosa, quien en 1500 haría el primer mapa de América. Sin embargo, reclutar la tripulación de la empresa de las Indias de Colón no fue tarea fácil. Nadie quería enrolarse. Y aún el indulto real, en el cual se iba a perdonar cualquiera de las fechorías hechas a cualquiera de los reos en las cárceles de España, atrajo gente para Colón. Solamente 4 de ellos accedieron a esta moción. La solución la brindó un lugareño bastante respetado tanto como caballero como hombre de mar, Martín Alonso Pinzón. Él, al unirse a don Cristóbal, cambió esas burlas que había en el poblado en interés por la empresa. ¿Cuántos fueron los miembros de la tripulación? Nadie lo sabe de cierto. Los diarios de Colón, que fueron transcritos por Bartolomé de las Casas años más tarde, citan 90 personas. Sin embargo, aquí, en el Archivo de Indias en Sevilla, solamente se mencionan 87 nombres, de los cuales 5 no eran españoles. Uno era portugués y los otros 4 italianos, contando, lógicamente, al almirante de la mar Océano. Por esas mismas fechas, Isabel la Católica, en un gesto probablemente de equivocada fe cristiana, firma una orden para expulsar a todos los judíos de España. Lamentablemente, uno de esos judíos fue el que permitió que se hiciera esta empresa de Indias, y también esos mismos judíos fueron los que enseñaron a los españoles cosmografía, cálculo y matemáticas en ciudades tan importantes como esta, la de Toledo.
Colón y sus hombres el día miércoles 2 de agosto de 1492 se ponen a escuchar misa en esta iglesia de San Jorge, en el puerto de Palos de la Frontera, el puerto de Palos. Al día siguiente, media hora antes del amanecer, según Colón asienta en su bitácora, parten sobre las riberas del Tinto las 3 carabelas, con destino a las tierras desconocidas de las Indias, como llamara Colón a esta empresa. Y la historia comenzó a deformarse desde aquí. A principios del siglo XVI se hizo un grabado en el cual se mostraba a los reyes católicos despidiendo a Colón desde el mismísimo puerto de Palos, lo cual es completamente erróneo. Entonces los reyes católicos se encontraban muy lejos de ahí y los reyes tenían que estar viajando prácticamente por toda España a fin de darles una nacionalidad más propia, ahora como nación unificada. En el segundo de los puntos era porque no se sostenía un nivel económico suficientemente fuerte como para poder establecer una ciudad capital entonces y poder pues sostener los gastos que las cortes implicarían. Luego de 33 días de estar en mitad de puro mar, finalmente Rodrigo de Triana, el 12 de octubre de 1492, al filo de las 3 de la madrugada, grita el ansiado tierra a la vista. Colón había logrado su odisea. Tras un intento de motín y otro de sabotaje durante su viaje, llegó a lo que él creyó era el archipiélago de la China. A ese lugar, él lo bautizó como San Salvador y después, a partir de ese momento, comenzó a hacer una visita con las demás islas, las cuales, como en la primera que había llegado, existían nativos, indios. Recogió el poco oro que había, bautizó algunas islas, lógicamente la Española, que es ahora la República Dominicana y Haití, y algunos otros lugares les respetó el nombre que los indios, con la que los indios las conocían, como por ejemplo Colba, que ahora es Cuba. El almirante de la mar Océano regresa del nuevo continente al cual confundió con la China el 15 de enero de 1493, llegando al viejo continente ese mismo año. Debido a una tormenta tiene que atracar en Portugal, Lisboa, pero finalmente llega a Palos. Colón, debido a una tormenta, tiene que atracar en Lisboa el 4 de marzo de 1492. De ahí escribe una carta a Santángel, el judío que auspició el viaje, en la cual le informaba de las maravillas de sus descubrimientos. En ella ni siquiera le informaba del trastoque que había sufrido la Santa María en tierras americanas. Colón, al llegar al puerto de Palos 2 días más tarde, recibe la contestación no solo de Santángel, sino de la corona española, en la cual se le ratifican todos los puntos de Santa Fe y se le conmina para que venga a Barcelona, para que entonces se sostenga una entrevista personal entre ellos. Así Colón llega a esta ciudad de Barcelona a sostener la entrevista con los reyes católicos, misma que ocurriera en el famoso Salón Tinel, construido en 1362. Aquí, Colón hace entrega a sus majestades españolas de un poco de oro, mascarones burdamente hechos del mismo metal adornados con perlas y con dientes filosos de pescado, además de frutas y plantas que eran completamente desconocidas en este continente. 6 indios le acompañaban. Colón fue desprovisto de toda administración dentro de las posesiones que recientemente España estaba creando en las Indias y de su título de gobernador general y de virrey en aquellas tierras simplemente no pasó de ser una plumada más en un papel. La autoridad real la tenían otras personas, allegados a la corona. Sin embargo, y aún a pesar de estar establecido en las capitulaciones de Santa Fe, del 10% que se había dado a Colón, vio una insignificante riqueza. Sin embargo, Colón guardó las cartas de la capitulación de Santa Fe en una caja de seguridad aquí en Venecia, a fin de mantener a salvo el documento y redimirlo él, o cualquiera de sus descendientes, ante los reyes católicos o cualquiera de los descendientes de ellos. Sin embargo, esto nunca ocurrió, ya que su nieto, don Luis Colón, revendió este documento por un puñado de monedas al rey español. Para 1504, cuando Cristóbal Colón regresa a estas tierras de España de su último viaje, se entera que Isabel la Católica había fallecido ya. De esta forma se encontraba desprovisto ya de la aliada que necesitaba en las cortes españolas para poder recuperar un poco la esperanza de ver hechas realidad y cristalizadas
Esas ideas que habían sido plasmadas en las capitulaciones de Santa Fe, sobre todo del 10% del económico que nunca vio. A mis espaldas, las tumbas de los reyes católicos. Cristóbal Colón muere pobre y casi olvidado en la ciudad de Valladolid, España, el 20 de mayo de 1506. Sus restos fueron trasladados a la Catedral de Sevilla 3 años más tarde. En 1526, Diego, su hijo, muere y sus restos son depositados junto con los de su padre. Para 1540, la viuda de Diego Colón pide que ambos cuerpos sean trasladados a la Catedral de Santo Domingo, donde se encuentra una cripta destinada precisamente para el descubridor. Santo Domingo ahora corresponde a la República Dominicana. Ahí permanecieron ambos cuerpos hasta 1795, fecha en la cual estaban disputándose la corona española y la francesa la posesión de la isla de la República Dominicana. A raíz de este suceso, los cuerpos tienen que ser trasladados a Cuba, donde permanecieron hasta 1898, en que fueron regresados a Sevilla. Sin embargo, en 1877 fue encontrada una caja de plata con el nombre de Colón inscrito en una de sus caras. Esto mientras se suponía que los restos de don Cristóbal se encontraban en La Habana. Precisamente por esto, algunos historiadores plantean la posibilidad de que los restos de Colón se encuentren divididos entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Para la fuerza de la imagen, Ricardo de León Tallabas, Europa. Muchas de las grandes avenidas, no solo de esta ciudad, sino de muchas otras a lo largo y ancho de esta vasta República Mexicana, llevan el nombre de Ignacio Zaragoza Seguín. Y generalmente se le asocia con la batalla del 5 de mayo. Pero, ¿sabía usted que él vivió en esta ciudad de Monterrey? Y no solo eso, sino que aquí conoció el amor de su vida. Nació el 24 de marzo de 1829 en la Bahía del Espíritu Santo, hoy Goliad, Texas. Después de 1836 emigró junto con su familia a Matamoros y a principios de la década de 1840 se viene a radicar a esta ciudad de Monterrey. Casa sobria de una sola planta, en el barrio antiguo de la Catedral. Puertas de mezquite, enclavadas, con herrajes antiguos. La casa donde vivió Ignacio Zaragoza se encuentra en la calle de Abasolo. Muy presumiblemente fue el 846. Ignacio Zaragoza vivió aquí, junto con su familia, cuando era comerciante. Durante esos trajines del comercio, él se dedicó a vivir en ciudades como Saltillo, Lampazos y Zacatecas. Una vez que Ignacio Zaragoza toma la carrera de las armas, él comienza a hacer amistad con los internos, con los elementos del heroico cuerpo militar. Entre los elementos que conoce están sus distinguidos amigos, casi hermanos, José y Trinidad Padilla. En esa época se vienen las leyes de reforma y tienen que apoyar a Juárez y a la República. Ignacio Zaragoza tiene que regresar a Monterrey para esconderse porque fue perseguido precisamente por sus ideas políticas juaristas, y cuando llega aquí él no puede hospedarse en ningún hotel. Tiene que hospedarse en casa de sus amigos, los Padilla. Esa noche, la primera que pasa en Monterrey después de mucho tiempo, en casa de los Padilla, él ve una pintura, el retrato de una mujer. Se enamora perdidamente de la modelo de esa pintura. A la mañana siguiente indaga quién es. Ah, dice José, ella es mi hermana Rafaela. Rafaela había nacido en Sabinas Hidalgo en 1836 y estaba por llegar a Monterrey. Ignacio se comía ansias para que llegara Rafaela. Cuando llega, se organiza una tertulia de esas de antaño en esta ciudad y se conocen. Se enamoraron y se casaron en esta santa iglesia catedral el día 21 de enero de 1857. Miguel Zaragoza tuvo que suplir a su hermano Ignacio ya que éste se encontraba ausente por motivos de cumplir su servicio militar. Al poco tiempo regresa Ignacio y se reúne con su amada Rafaela. De su matrimonio engendraron 3 hijos: Ignacio, Ignacio Estanislao y Rafaela, todos regiomontanos. Pero solamente Rafaela
logra llegar a la edad adulta y muere soltera en la capital de la República muchos años después. ¿Pero por qué fue tan importante la batalla del 5 de mayo de ese 1862? Ignacio Zaragoza había hecho una brillante carrera dentro de las armas y dentro del ámbito político de este país. Juárez lo había nombrado por méritos propios ministro de la guerra. En ese momento, el país se encontraba intervenido por el ejército invasor, quienes se empeñaban en derrocar al gobierno de Juárez, el gobierno legítimamente instituido en estas tierras mexicanas. Zaragoza es encomendado a detener a este enemigo con 4,000 efectivos, pero tiene que disponer de 1,600 para detener a las fuerzas de los traidores mexicanos que apoyaban a la intervención francesa en este país. Con 2,400 hombres mexicanos, mal comidos, mal vestidos, algunos hasta sin hablar siquiera bien castellano, el general Zaragoza se enfrenta a 6,000 hombres de carrera, soldados extranjeros, al mando del general Lorenzés. Lorenzés se encontraba confiado porque sabía que sus 6,000 hombres, que además de ser mayor número que los mexicanos, eran militares que habían vencido en la guerra de Crimea, iban a acabar con ellos, iban a acabar con nosotros. Lorenzés comandaba entonces el ejército más poderoso del mundo de entonces, la Legión Extranjera de Francia. Se libró la primera batalla a las 10:45 de la mañana. Gracias a las brillantes escaramuzas de las brigadas de los generales Porfirio Díaz, Modesto Arreola y otros, lograron hacer retirarse a los franceses a las 5 de la tarde. Bajo una pertinaz lluvia, en los fuertes de Loreto y Guadalupe, el general don Ignacio Zaragoza Seguín escribía el parte militar al entonces presidente de la República, el señor licenciado Benito Juárez. Es un honor para mí informarle que las armas nacionales se han cubierto de gloria. Por esos días, su amada Rafaela falleció, víctima de una enfermedad respiratoria. Ignacio no puede estar a su lado, la nación lo demandaba. Luego de la batalla de Puebla, enferma de tifoidea Zaragoza, y cuando iba a morir, el 9 de septiembre de ese 1862, manda llamar a todos sus viejos compañeros de batalla. Y como no tenía otra cosa más que heredarles, después de recordar esos momentos tan trascendentales, no solo dentro de la vida nacional, sino de cada una de sus vidas, él toma su espada y se las entrega a todos ellos. Pero no pudiéndoselas dar a todos al mismo tiempo, se la da al general Berriozábal, el más viejo de todos, y él la recibe con lágrimas en los ojos. Foro, escultura. El presente reportaje pretende llevar a todos ustedes la realidad de los acontecimientos actuales en relación al caso de Ricardo Aldape Guerra. Este muchacho regiomontano que vino en busca de trabajo a tierras de Houston y finalmente se encontró envuelto en mitad de un escabroso juicio de asesinato a un policía y a un civil. Platicaremos con organismos civiles que se encargan de ayudarlo y apoyarlo a tratar de conmutar esta sentencia de muerte. Y platicaremos también con el único testigo que existe de esa noche. Ese testigo que ha permanecido 10 años callado, amordazado, ya que su testimonio no fue válido entonces. Este es el edificio que alberga a las Cortes del Condado de Harris, sitio de asiento de esta ciudad. En este lugar hace 10 años fue sentenciado a muerte Ricardo Aldape Guerra por el crimen de haber asesinado a un policía. Dentro del proceso de Aldape Guerra hubieron demasiadas irregularidades, destacando entre ellas la presencia de un arma en las manos de Aldape Guerra que no coincidía en calibre con las balas extraídas del cráneo del oficial asesinado. En segundo lugar, la prueba de la parafina que resultara negativa en el tejido cutáneo y en la ropa del acusado en cuanto a presencia de pólvora. Y en tercer lugar, el uso de maniquíes de cera a tamaño natural para hacer más fehaciente la iniquidad que se estaba cometiendo en frente del jurado con Aldape Guerra. La situación legal de Aldape Guerra está siendo cubierta por una abogada del Texas Resource Center.